Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa. El día de hoy quiero invitarles a esta conferencia, a esta exposición, a esta charla sobre investigación histórica, la importancia de la historia dentro del campo de las ciencias. Y esto es el tema que vamos a abordar el día de hoy. También recordarles que tenemos otras conferencias parecidas y principalmente lo que es psicología y genealogía. También tenemos otra que se denomina la biografía como técnica, la biografía como técnica de investigación, la historia de vida como técnica de investigación. Pueden ingresar a mi canal en YouTube. Y después ya iremos mencionando otras conferencias y diálogos o entrevistas que tenemos a mi canal en YouTube. Pero justamente para eso, invitarles a que me sigan en las diferentes redes sociales, como Elvis Orellana Espinosa. Bueno, soy un investigador ya con 12 años de experiencia y pues ahí está en pantalla las diferentes redes sociales que me pueden seguir con mi nombre en Facebook y principalmente siempre les invito a mi canal en YouTube, principalmente porque ahí tenemos varios videos, está organizado la información, las conferencias y las entrevistas de una mejor manera en el canal en YouTube de Elvis Orellana Espinosa. También me pueden seguir, utilizo un poco menos, pero también me pueden seguir en Instagram, en Twitter, en Blogger, donde que escribo mucho en Blogger sobre historia. Bueno, no tanto, pero sí tengo varios artículos sobre historias, sobre genealogías, sobre análisis de los temas de investigación a los cuales me dedico, y lo que es también LinkedIn, donde está cargado mi experiencia, mis títulos, mi perfil profesional. Entonces, pero principalmente les invito a mi Facebook y a mi YouTube como Elvis Orellana Espinosa, donde que ahí está la información y los videos que estamos desarrollando. Este canal en YouTube está especializado en varios temas, desde una perspectiva multidisciplinaria, interdisciplinaria, desde los sistemas complejos y los temas ligados al fútbol, al deporte, a la cultura, a la historia, a la investigación, a la ciencia, etc. Bueno, habíamos dicho que vamos a desarrollar hoy lo que es esta charla un poquito larga de lo que es la investigación histórica y su importancia, ya que la historia nos permite, y sobre todo la investigación histórica, nos permite entender muchas cosas de a nivel individual, ¿sí? Como personas, como individuos, como familia, también la historia de nuestra familia. Ya vamos a ir revisando eso de ahí. Eh, la historia de nuestra familia, la historia de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, de nuestro barrio, de lo que es el planeta Tierra, de lo que es el universo, etcétera. Entonces, por eso es importante la investigación histórica. Antes de, bueno, o complementario a esta conferencia, les invito a varias conferencias que tengo sobre investigación. Por ejemplo, en mi canal en YouTube tenemos varios videos. Uno que se denomina ¿qué es la investigación científica? Otro sobre metodología de la investigación. Otro video sobre pensamiento complejo, los sistemas complejos interdisciplinarios. Ahí van a entender un poquito la complejidad de entender y de estudiar y de investigar lo que es la historia. También tenemos videos relacionados con lo que es las entrevistas. Ya les había mencionado la técnica biográfica, psicología y genealogía para entender la importancia de la historia de las familias, de nuestros apellidos, la historia familiar desde un punto de vista histórico, pero también psicológico. Entonces, son algunas de las entrevistas que yo les invito y después vamos a revisar más a detalle cada una de ellas. Ya, antes de esto, quiero mencionar un tema importante, lo que es la investigación histórica como una primera introducción, un primer paso a entender qué es esto de la historia. Pues la historia, evidentemente, que busca nuestras raíces, es una rama de la ciencia que estudia el tiempo, pero sobre todo el tiempo en pasado,
el tiempo en pasado y podríamos decir que desde una visión clásica del tiempo, podríamos decir que el pasado está atrás de nosotros. Sin embargo, hay varias culturas a lo largo y ancho del planeta Tierra donde dicen que el pasado más bien está atrás. Perdón, no está atrás, sino que el pasado está adelante. Dicen que para algunas culturas andinas, ancestrales, y que viven hasta la actualidad, incluso no solamente ancestrales, dicen que el pasado no está adelante como muchos creemos, sino que para ellos el pasado está, no está, para ellos el pasado no está atrás, sino que el pasado está adelante, aunque bueno, esta es una perspectiva filosófica, cosmológica, una cosmovisión diferente a lo que tradicionalmente entendemos lo que es el pasado. Entonces, la investigación histórica lo que hace es justamente identificar o conocer el tiempo pasado. Muchas filosofías actuales son muy actualistas, son muy contemporáneas, por ejemplo, la psicología Gestalt lo que nos recomienda es vivir el presente, vivir el aquí y el ahora, que en parte está bien, hay que tratar de disfrutar el aquí y el ahora. Otras perspectivas como la futurología nos llevan más bien al futuro, digamos así, valga la redundancia, es el estudio del futuro, la futurología, y entre ellos, por ejemplo, estudiar el futuro por medio de este gran investigador físico, científico como es Michio Kaku o Michio Kaku. Michio Kaku, que tiene un libro, ustedes pueden buscar en el internet, en los buscadores, como dicen por ahí, el doctor Google, ¿sí? En Google pueden buscar lo que implica el futuro, Michio Kaku y su libro, que todavía no termino de leer, pero que es impresionante, he leído una parte, lo que es la física del futuro de Michio Kaku, cómo va a ser el futuro, digamos. Para nuestra visión sería adelante, digamos, pero para otras culturas sería atrás del futuro. Pero bueno, el futuro es un gran futurólogo, estudiante, investigador y científico del futuro, Michio Kaku, norteamericano descendiente de japoneses, de asiáticos, que es un gran físico, especialmente de la física cuántica, de la física teórica, de la física, relacionada con los agujeros negros, bueno, todo lo que implica la tecnología, cómo va a ser el futuro dentro de 50, de 100, de 200 años. Nos habla Michio Kaku en ese libro, que de paso también vendo libros si es que gustan. Estoy a las órdenes porque tengo muchos libros, tengo una biblioteca personal y pues también vendo también libros, entonces tengo este libro hermoso de Michio Kaku para entender lo que es el futuro desde una perspectiva científica, la física del futuro. Bueno, una vez dicho eso, entonces nosotros, vuelta en cambio, no vamos a la ciencia histórica no busca mucho estudiar el futuro, aunque nos ayuda mucho. Entender nuestro pasado nos puede aportar a vivir el presente, pero también a aprender de ese pasado para proyectarnos también a un futuro, cómo queremos ese futuro, como individuos, como familias, como sociedad, como cultura, como planeta Tierra, como habitantes del planeta Tierra, cómo buscamos nuestras raíces en el pasado y así vivir nuestros momentos actuales para proyectarnos a un futuro. Entonces, la ciencia histórica eso busca justamente, su objeto o su sujeto es el tiempo, estudiar el tiempo pasado, ¿sí? A nuestros ancestros hace millones, miles, cientos o décadas de años, implica la investigación histórica. Y algunos de los temas que ha estudiado la historia, bueno, son varios, pero principalmente hemos hablado tradicionalmente de historia natural y de historia social, tradicionalmente, especialmente con la ciencia europea, de la revolución científica europea, de Europa occidental, surgida por allá por el siglo XVI. Nos ha hablado principalmente de una ciencia que separa la historia natural de la historia social, pero acá vamos a tratar de integrar, sería asimismo como Einstein
incorporó el espacio-tiempo en una misma dimensión. Nosotros vamos a hablar de historia natural y social. La naturaleza y lo social son dos fenómenos de una misma realidad y prácticamente si entendemos de una perspectiva sistémica, desde la complejidad, lo natural o la naturaleza y lo social o lo cultural están vinculados, ¿ya? Yo les invito ahí a mi conferencia sobre biología y humanidades. Es una conferencia que tengo en mi canal en YouTube. Les invito para entender esta perspectiva de cómo se relacionan las ciencias naturales con las ciencias sociales. Y la historia busca investigar tanto las ciencias naturales como las ciencias sociales, tanto a la naturaleza como a la sociedad, tanto a la biología como a la antropología. Entonces, están relacionadas. La historia es un fenómeno natural, social o biocultural. Y ahí también tenemos una entrevista para relacionarla con esta perspectiva de lo sistémico, de la integral. Tenemos una entrevista que le hicimos a Juan Pablo Martínez sobre biología, ciencias y esqueletología. Él es un biólogo, también es, digamos, hasta cierto punto un antropólogo. Entonces, tiene esas dos partes, de la biología y de la antropología. Y ahí vamos a entender mejor esta perspectiva de que la historia natural o la historia de las ciencias naturales y la historia de las ciencias sociales son prácticamente lo mismo. No hay que separar ciencias sociales de ciencias naturales, ya que las dos están relacionadas. Entonces, lo que hizo, como les decía, la perspectiva de la ciencia europea, de la revolución científica que surgió en el siglo XVI y XVII, especialmente con la ilustración en el siglo XVIII, se dio esta separación entre naturaleza y sociedad, entre los animales, las plantas, respecto a los seres humanos y a su cultura. Entonces, eso es lo que hizo la ilustración, la modernidad europea, pero ahora, en el siglo XX, esta perspectiva está nuevamente cambiando, está retomándose lo que se ha hecho en otros lugares y épocas y tiempos de la historia, de la ciencia, donde que está tratando de decir, bueno, naturaleza y sociedad, ser humano, animales y plantas y ecosistemas son un mismo fenómeno y hay que integrarlos y tiene que ser esto estudiado por la historia, tanto la naturaleza, los animales, las plantas, los ecosistemas, tienen que ser estudiados desde una misma perspectiva. Y por eso, ustedes ven en las diapositivas, tenemos un tema importante que es los temas de la historia. Pues la historia no solo debe limitarse a ciertos aspectos del ser humano, sino que tiene también que haber una investigación que investiga la historia, como es la materia, por ejemplo, la historia de la materia. ¿Qué es esto de la materia? Una de las ramas que estudia la materia ha sido la física, pero ¿por qué no estudiar desde la historia lo que es la materia, como objeto, como sujeto de estudio a la materia? ¿Qué es esto de la materia? Entonces, estudiarla desde un punto de vista histórico, desde la historia de la ciencia, desde la historia de la cultura, estudiar lo que es la materia para las diferentes culturas, para las diferentes cosmovisiones, etc. ¿Qué es esto de la naturaleza? Desde una perspectiva histórica. ¿Cómo investigamos históricamente la naturaleza? ¿Qué es esto de la naturaleza? Hay diferentes concepciones, conceptos, cosmovisiones de lo que es la naturaleza. Para algunas disciplinas la naturaleza es una cosa, para otras disciplinas de la ciencia es otra cosa. Entonces, ¿qué es la naturaleza? ¿Qué son las plantas? Desde una perspectiva histórica, una de las ramas que se ha dedicado a estudiar a las plantas es la botánica o me parece que es la filogenética. Bueno, pero principalmente lo que es la botánica ha estudiado las plantas, pero podemos estudiar a las plantas también desde una perspectiva histórica, la historia de las plantas, cuándo surgen las plantas, etc. Y por ejemplo, aquí ustedes ven un gráfico en el lado izquierdo de la diapositiva, donde que tradicionalmente el tiempo ha sido investigado desde una perspectiva como la parte de arriba, como esta de aquí, ustedes pueden ver que desde una perspectiva lineal, ¿ya? El tiempo como una perspectiva lineal. Entonces, estudiar a las plantas desde una perspectiva lineal ya puede ser verlo al tiempo como una línea. Mientras que hay otras concepciones que ven al tiempo más bien como algo cíclico, como algo en espiral. Algunas cosas se van repitiendo, pero van transformándose también. Entonces, ustedes tienen aquí uno de los dibujos más hermosos de la ciencia, de la historia del tiempo, de la historia de la humanidad, de la historia del planeta y de los sistemas planetarios.
lo que es el cosmos. Tenemos aquí un gráfico importante que es sobre las eras geológicas, el tiempo geológico, en un gráfico. Y este gráfico de la parte inferior, la parte de arriba es un histograma lineal, una línea de tiempo, mientras que el de abajo es una espiral del tiempo. Y lo que nos plantea en la parte de abajo el gráfico, donde que ahí dice, surgió el origen del sistema solar, y la Tierra hace unos 4.600 millones de años, y desde ahí cómo hemos pasado por diferentes etapas geológicas o eras geológicas desde hace 4. O 4.600 más o menos aproximadamente millones de años, cómo surgió el sistema solar, la Tierra, y por supuesto un poquito más atrás lo que ha sido también el Big Bang, ¿ya? Entonces, ¿cómo entender la historia de la materia, la historia de las plantas, de los animales, de la naturaleza, ¿sí? Y de la evolución incluso de los mismos seres humanos a lo largo de todas estas etapas geológicas? La ciencia geológica mirada desde una perspectiva de la investigación histórica. Estudiar a la geología, al planeta Tierra, al sistema solar, al cosmos, a los animales, a las plantas, a los seres humanos desde una perspectiva del tiempo geológico, ¿sí? Entonces, los seres humanos recién aparecemos como tales hace unos 200.000, 300.000 años aproximadamente. Recién ahí aparecemos en la historia geológica, aparecemos recién en ese puntito los seres humanos y lo que conocemos como el Homo sapiens. Pero las plantas, los animales, la Tierra, el sistema solar, y desde el Big Bang, que es un poquito antes, no sé si no estoy mal, es 6.000, realmente no me acuerdo el dato exacto del Big Bang, pero imagínense lo que ha sido la historia del sistema solar, de la Vía Láctea, de lo que ha sido el mismo universo, entender desde una perspectiva histórica. Y, por ejemplo, ahí hay un libro que, una parte también así mismo, no he tenido la oportunidad de terminar de leer porque a veces son temas muy complicados de entender. Algunos libros son bastante complejos, entonces por eso es que a veces no continúo las lecturas, pero hay también bastantes personajes que tienen libros, y bueno, alguna vez cuando ya entiendo ciertos conceptos nuevamente, estudio y reflexiono sobre los libros, porque los libros es importante leerlos, pero también estudiarlos, ya que hay conceptos difíciles y hay algunos libros más difíciles de leer que otros. Entonces, por ejemplo, alguien que ha hecho la historia del sistema solar, la historia del tiempo, por eso ha sido un gran científico, Stephen Hawking, que habla una breve historia del tiempo desde el Big Bang hasta los agujeros negros. Por ejemplo, tiene este libro que es importante. Entonces, imagínense lo que es el Big Bang. Y por aquí tengo ya el dato. Bueno, lo pueden ahora con Doctor Google, se puede investigar mucho. Entonces, siempre les invito a investigar en el Internet porque es una mega biblioteca. Y aquí dice que el Big Bang, de acuerdo con esta teoría del modelo cosmológico, el Big Bang tuvo lugar hace unos 13.800 millones de años, el Big Bang, ¿ya? 13.800 millones de años tiene nuestro universo, que surgió desde el Big Bang, y que esa es una de las teorías ya más aceptadas cada vez más sobre la historia del universo, la historia del tiempo, como dice Stephen Hawking, desde la cosmología. Entonces, estudiar los astros, estudiar la vida en el planeta, estamos hablando, imagínense lo que es la vida, para poder entender lo que es la vida y su historia, tenemos que remontarnos a hace unos 13.800 millones de años, 13.800 millones de años, y desde ahí comienza nuestra historia. Y el ser humano recién aparece como el ser humano como Homo sapiens, recién empieza desde hace unos 13 millones, 13.000
800 millones de años aproximadamente. Entonces, desde ahí, imagínense, después, desde hace 4.600 años de lo que es la historia de nuestro planeta Tierra, y por eso es que la geología ha hecho este gráfico de las diferentes etapas geológicas a lo largo de la historia. Y nosotros estamos ahora, según la perspectiva y el tiempo de la geología, estamos ya en el cuaternario, digamos, donde que aparece el Homo sapiens, digamos así, hace unos 200.000, 300.000, 400.000 años, digamos, aproximadamente. Entonces, es hermoso investigar la historia del universo, la historia del sistema solar y del planeta Tierra, la historia cuando surgimos como especie, somos animales evolucionados, digamos, de alguna manera. Unos se reirán de pronto, algunos no tan evolucionados que otros, pero bueno, el ser humano como especie es un animal que ha evolucionado y que se ha transformado de alguna manera. Eh, Sin implicar que esto sea mejor que los animales ni que las plantas, sino que simplemente el ser humano somos eh, eh, animales que se han transformado y que se han acoplado a los diferentes ecosistemas y a nuestro planeta. Entonces, estos son los temas de la historia. ¿Ya? La historia tiene que investigar, como lo ha hecho Stephen Hawking, con la historia del universo, como han hecho muchos, la historia de la evolución de los seres humanos. Por ejemplo, me ha gustado mucho estos últimos tiempos investigar lo que es el Australopithecus, ¿ya? Que es mitad animal, mitad prácticamente ser humano, está en el punto medio entre los homínidos, es la mitad entre los homínidos y los seres humanos actuales, es el Australopithecus, que muchos de sus fósiles, de sus restos, se han encontrado principalmente en África, algunos ya después en Europa. No, perdón, el Australopithecus solamente se ha encontrado en África, pero después del Australopithecus tenemos los diferentes homínidos, todos los homínidos de lo que es el Australopithecus. Entonces, el Australopithecus es prácticamente un prehumano, un pre-homo, pero dentro del género Homo, que aparece hace unos aproximadamente serían 2.5 millones de años aproximadamente, donde que ya empiezan las diferentes especies de homos, y tenemos como más de 16 especies de homos. Tenemos el Homo neanderthalis, tenemos el Homo erectus, el Homo decinova, el Homo rhodesiensis, tenemos el Homo haledi, el Homo luzonensis, el Homo floresiensis, el hobbit o ¿sí? De la isla de Flores, tenemos el Homo heidelbergensis, tenemos el Homo rudolfensis, tenemos el Homo habilis o habilis, el Homo georgicus, el Homo ergaster, tenemos el Homo antecesor, que se ha encontrado en España, en Europa, y el Homo sapiens, que es hace unos 200 a 300 mil años, 200 a 300 mil años. Entonces, todo eso implica estudiar la historia, y la historia natural, la historia social, implica entender la historia. A veces pensamos que la historia solamente es desde hace unos 300.000 años, pero realmente eso es una micro parte de lo que ha sido la historia del tiempo, de las eras geológicas y mucho más lo que es el sistema solar, lo que es el universo. ¿Sí? Estamos hablando, como les decía, del Big Bang. Por aquí encontré el dato desde hace 13.800 millones de años, las teorías científicas que están en la actualidad. De pronto, ustedes saben cómo es la ciencia, se va transformando y después sacan otro dato y seguramente algunos dirán que es más atrás, un poco más adelante, pero aproximadamente hace unos 3.800 millones de años surgió la vida dentro de lo que es la teoría y las investigaciones científicas sobre el origen del universo, que es el Big Bang. Ya, entonces la historia parte de estudiar todos estos, valga la redundancia, aparte de estudiar todos estos componentes, también podemos hacer una historia de los humanos, una historia del arte,
la importancia de la historia del arte producida por los seres humanos, desde las pinturas rupestres hasta la actualidad con el diseño gráfico, la tecnología, los softwares de diseño gráfico. Entonces, cómo se ha ido transformando y evolucionado lo que es el arte. La materia que estudia principalmente la física, pero ahora la física no solamente se dedica al estudio de la materia, sino también se está ya con lo que es los descubrimientos de inicios del siglo XX con Einstein, con Albert Einstein. La física también ya no solamente estudia la materia, sino ahora también estudia la energía. Y ahí nos metemos en otro campo, como es la física cuántica, la energía, los átomos, etcétera. También cómo ha ido evolucionando la familia a lo largo de la historia, ¿sí? ¿Qué es esto de la familia humana, la familia animal, la familia de las plantas, etcétera? Pero ¿qué es esto de la familia? ¿Cómo ha ido transformándose a lo largo del tiempo? Eh, la historia del cuerpo humano, por ejemplo, la historia de los huesos, la historia de la anatomía, etcétera. En lo que es el cuerpo, por ejemplo, tenemos, por acá tenía la historia de los esqueletos, tanto de los animales, de los vertebrados, tanto de los seres humanos, de los seres animales y los seres humanos. Eh, ¿Cómo ha sido la evolución respecto a los esqueletos? Y ahí tenemos una entrevista con Juan Pablo Martínez, que es un biólogo, y con él dialogamos sobre biología, sobre los esqueletos, la esqueletología y las ciencias y la evolución. Entonces, él tiene en la ciudad de Cuenca, acá en el sur del Ecuador, en el centro histórico de Cuenca, tiene un museo de esqueletología. Entonces, cómo ha ido transformándose los huesos de los animales y después hasta los seres humanos, al Homo sapiens, desde el Australopithecus hace 4 millones de años, 4.5 millones de años, sí, 4.500 millones de años, hasta hace los 200 o 300.000 años, toda esa etapa, esos 3 millones, 4 millones de años de evolución, desde el Homo sapiens hasta el Homo sapiens, ¿sí? Desde el Australopithecus, que surgió en África y que no salió de África, el Australopithecus, hasta donde tenemos conocimiento hoy, hasta llegar al Homo sapiens, son casi 4 millones y un poco más, sí, 4 millones de años. Entonces, todas esas transformaciones, cómo vamos aportando desde los estudios y la investigación histórica. Por eso es que la historia es fundamental. Y por supuesto, de ahí lo que ha sido la historia universal, la historia de las culturas, ya lo que es no solamente el paleolítico, la prehistoria, sino ya lo que es la historia desde hace unos 4.000 años, desde hace unos 6.000 años, perdón, 4.000 años antes de Cristo. Desde hace 4.000 años antes de Cristo surge ya lo que es la historia con las primeras fuentes documentales, la historia, digamos, más actual, desde hace unos 4.000 años, hace 6.000 años o 4.000 años antes de Cristo, lo que surgen los primeros registros, lo que es la escritura, los primeros conocimientos de registros de escritura que tenemos, el alfabeto, lo que tenemos conciencia ahora, pero como digo, cada vez la ciencia, estos tiempos va con nuevas investigaciones, va encontrando nuevas cosas, pero con lo que sabemos hasta hoy en la actualidad, lo que surge en los grandes imperios egipcios, de lo que es los imperios árabes, de la península arábiga, de lo que es los grandes imperios asiáticos, por allá por el 4.000, por el 5.000 antes de Cristo, y lo que es también, qué sucedió en el 4.000, 5.000 antes de Cristo, acá también en América, en Europa, pero principalmente en África, en Medio Oriente y en Asia, donde se ha ido desarrollando las primeras grandes civilizaciones modernas, como la egipcia, la europea, la griega helénica, lo que es las grandes civilizaciones mayas, las grandes civilizaciones de los incas o pre-incas. Entonces, todo eso implica reflexionar sobre la historia. Entonces, eso ya sería una historia más actual, digamos así, de los primeros registros documentales de la historia. Y pues también hay gente que ha investigado la historia de la salud, la historia de la célula, la historia de la inteligencia, la historia del placer, ¿sí? La historia del placer, la historia de la electricidad, la historia del aprendizaje, la historia de la enfermedad, la historia de la muerte, la historia del átomo,
la historia de la mente, del espíritu, de los sueños, de los ritos, del sistema nervioso, la historia de la pintura, la historia del, sí, eso principalmente, del espíritu, del alma, etcétera. Entonces, cómo vamos haciendo una historia de cada uno de estos elementos, de cada uno de estos componentes. Y es importante mencionar, por ejemplo, Foucault, Michel Foucault, escribió un libro por allá por mediados del siglo XX, escribió un libro que se conoce como La historia de la sexualidad. Tiene otro libro sobre la historia de la locura. Y así tendremos varios investigadores sobre los diferentes temas que son bastante importantes. Pero para estudiar la historia, tiene que la historia relacionarse con otras ramas, con otros campos científicos, que aportan a la historia y la historia les aporta a estos campos científicos. Por eso es que buscamos estas interrelaciones entre la historia con otras disciplinas y por eso hablamos de multidisciplinariedad o también de interdisciplinariedad, ¿sí? Lo interdisciplinario, bueno, aquí creo que está un poquito mal escrito, pero bueno, sería lo interdisciplinario de la historia y cómo la historia se relaciona con las otras ciencias. La historia, por ejemplo, de la física, ¿ya? La historia de la física, la historia de la antropología, cómo se vincula la historia con la antropología. La antropología es el estudio de las culturas, la historia de las diferentes culturas en el planeta. Entonces, ¿cómo se vincula la historia con la antropología y la antropología con la historia? La historia de la biología, la historia de los seres vivos. Entonces, ¿cómo se vincula la historia con la biología y la biología con la historia de las sociedades, la historia de la sociológica, la sociología de la historia de la química, del planeta, del universo, la historia de la química de los seres humanos, de los seres vivos, de los elementos de la naturaleza, la historia del derecho, ¿sí? No solamente hay el derecho romano, también hay el derecho asiático, el derecho africano, el derecho americano, el derecho inca, el derecho todo eso tenemos que investigar y a eso nos aporta la historia del derecho, la historia de la genética, de los genes. Entonces, ¿cómo se vincula la historia con la genética? La historia de la ciencia genética, cómo ha ido desarrollándose la ciencia que hoy conocemos como la genética, las modificaciones del ADN, la modificación de los genes, etc. De lo hereditario, desde el punto de vista biocultural, lo que es la historia de la economía, cómo ha ido evolucionando tanto las teorías económicas como la ciencia económica y las realidades económicas. La historia de la medicina, es importante también que los médicos conozcan sobre historia, para entender la historia de la salud, la historia de la medicina, la historia de la enfermedad, la historia de las terapias, la historia de la medicina, la historia de la ingeniería, ¿sí? Que los ingenieros aprendan imagínense un ingeniero con una maestría en historia, un ingeniero civil, por ejemplo, que conozca de historia, un ingeniero químico que conozca de historia. Entonces, impresionante fuera que se vincule la ingeniería con la historia. Por ejemplo, la historia de los puentes en el Ecuador, la historia de los puentes en el mundo, la historia de los puentes en el Imperio Inca, la historia de los puentes en el Azuay, la historia de los puentes en África, etc. Entonces, ¿cómo ir investigando historia de la ingeniería, por ejemplo? Imagínense hacer una pequeña investigación, leer, investigar, conocer sobre la historia de la ingeniería civil y la construcción de caminos en el Imperio Inca o en el Imperio Azteca o en el Imperio Maya, ¿ya? En el Imperio, qué sé yo, Islámico. ¿Cómo se dio la historia de la ingeniería civil en el Imperio Islámico? Por ejemplo, por allá, entre el año 600 y 1200 después de Cristo, lo que es el Imperio Islámico. Entonces, ¿cómo entender la historia con la ingeniería? La historia con las matemáticas, la historia de las matemáticas, cómo han ido evolucionando la historia de las matemáticas, la historia de los números. Entonces, todo eso implica la investigación histórica. Entonces, por eso es muy importante la historia. Entonces, la historia tiene que tener una perspectiva interdisciplinaria
hablar de la historia de las otras ciencias, de los componentes que estudian estas ciencias. Entonces, por eso es que es fundamental la historia. Entonces, el Big Bang no tiene por qué ser solamente estudiado por físicos, también tiene que ser estudiado desde la perspectiva de la historia, ¿sí? ¿Cuándo surge la primera teoría sobre el Big Bang? ¿Alguien sabe? ¿Cuáles son las primeras hipótesis y comprobaciones sobre el Big Bang? Entonces, podemos estudiar el Big Bang desde una perspectiva histórica, ¿ya? Desde una historia de las teorías del Big Bang. ¿Cuáles fueron los que plantearon y en qué años y en qué países se estudió primero las primeras teorías sobre el Big Bang? ¿Ya? Entonces, por eso es importante tener conciencia histórica. Entonces, por eso es mi motivación a la historia dentro de la psicología. A mí me gusta la historia de la psicología. Por ahí también tengo algunos documentos sobre la historia de la psicología. ¿Ya? Algunos nos dicen que la psicología, lo menos en las universidades, lo típico. Las universidades son bastante etnocéntricas, se centran bastante en Europa y todas las universidades comienzan de la historia desde la Grecia, después se van desde la Grecia antigua, después se van al Imperio Romano, después se van a la etapa medieval, después van a la edad de, a la historia moderna, después de la historia contemporánea hasta llegar al siglo XXI. Entonces, pero todas estas comienzan en Grecia. Entonces, típico que ustedes van a la universidad y dicen, bueno, ¿cómo surge la filosofía? En Grecia. Pero ellos no se dan cuenta que la filosofía también comenzó no solamente en Grecia, sino también comenzó en Egipto, surgió en China, en el Asia. Entonces, las universidades, y yo que he trabajado más de 4 o 5 años en las universidades siendo docente e investigador, pues lo típico de las universidades, ¿dónde surge la psicología? Ah, en Grecia, porque psico significa alma, espíritu, y logos significa el estudio tratado a la ciencia del espíritu. Entonces, siempre las universidades comienzan en Grecia, sin embargo, no comienzan en el Imperio Inca, no comienzan en los mayas, en los aztecas, en las culturas preaztecas, en las culturas preincas. ¿Por qué no hablan de ahí? Ahí surgió, ¿qué psicología surgió ahí? ¿Por qué? Porque todavía estamos con la mentalidad occidental, con la mentalidad greco-romana, greco-latina, y pues está bien, porque es una cultura impresionante también, la cultura griega. Está bien porque conocer el mundo griego realmente es impresionante. Conocer el mundo del Imperio Romano y cómo surgió ahí el cristianismo también es impresionante. Cristianismo e Imperio Romano están muy relacionados, entonces no sabemos, a veces creemos, por ejemplo, que el cristianismo o ser católicos surgió ahora recientemente, pero no sabemos que la religión católica está muy relacionada con el Imperio Inca, perdón, con el Imperio Romano, y ahora, donde antes era el Imperio Inca, pero en sus inicios la religión católica y cristiana surgió evidentemente en, en el imperio, con el Imperio Romano, ¿sí? Entonces, Imperio Romano y cristianismo o catolicismo están ahí de la mano, pero no nos damos cuenta que hay otros imperios como el Imperio Islámico, el Imperio Chino, los imperios asiáticos, los imperios mayas, aztecas, de Tiwanaco, los imperios cañaris, etcétera. Entonces, o los estados cañaris. Entonces, todo eso no conocemos. ¿Por qué? Entonces, porque cuando vamos, los que vamos a la universidad, nos dicen que la ciencia surgió en Europa, en Grecia. O sea, eso es falso, pues, o sea, de pronto la ciencia europea surgió en Grecia y después de la Edad Media con la modernidad, pero la ciencia no surgió ahí, la ciencia surgió en todos los puntos del planeta, en todas las culturas. ¿Cómo podemos decir que los incas no fueron científicos, que los mayas no fueron científicos y construyeron obras de ingeniería civil importantísimas, como ahora conocemos como el Capac Ñan o el Camino del Inca? Hicieron puentes, tuvieron plantas, manejaron las plantas, manejaron a los animales, estudiaron, tuvieron una relación con los animales, con las plantas. Entonces, decir que la ciencia surge en Europa, pues yo creo que es algo demasiadamente egocéntrico o etnocéntrico, digamos así. Europa es impresionante, a mí me gusta, quisiera conocer en algún momento Europa, leo también sobre Europa,
Y bueno, los que no han ido a las universidades, lamentablemente, no conocen Grecia, desde un punto de vista tanto físico como también, y especialmente desde el punto de vista teórico, no conocen lo que es Grecia. Entonces, más bien a los que no han ido a la universidad y me están escuchando, viendo, y no han escuchado sobre Grecia, pues les invito a conocer la cultura griega, la cultura romana, la cultura occidental, y más bien a los que no han ido a la universidad, a ellos más bien invitarles a que conozcan el mundo europeo, la historia de Europa, la historia de Grecia, de la época helénica, la época del Imperio Romano, sobre todo del Imperio Romano, que conozcan la historia, no solamente la historia bíblica, lo que dice la Biblia, sino la historia de otras fuentes que hablan sobre la época de Jesús desde la perspectiva histórica. No solamente se basen en la Biblia, pues vayan e investiguen qué dicen otros textos sobre la historia del cristianismo. Y especialmente les digo esto a los que no se han ido a las universidades, los que no han estudiado filosofía o historia o psicología, les invito más bien a conocer lo que es la historia del Imperio Romano, desde otras fuentes que no sean únicamente las fuentes bíblicas. ¿Ya? Que conozcan también lo que sucedió en la época de Jesús, desde la ciencia, desde la historia, desde la arqueología, desde la biología, desde la antropología, qué sucedió en Medio Oriente, de lo que hoy conocemos como los estados de Israel y los estados que están justamente en esa parte del Mediterráneo, qué sucedió, y no solamente pensar en la Biblia. La Biblia puede ser un libro impresionante, que en parte tenga mitos, tenga parte histórica, pero habrá que ver, habrá que verificar justamente con otras fuentes. Como siempre digo, hay que contrastar las fuentes, hay que contrastar la información. Entonces está bien que lean la Biblia a los que no han ido a la universidad, o los que han ido también a la universidad, está bien que lean la Biblia, pero también investiguen cuándo se escribió esa Biblia, ¿ya? Desarrollar la conciencia histórica. ¿Cuándo se escribió la Biblia? ¿En qué época? El Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Marcos, ¿cuándo surgieron? ¿Cuándo se escribieron? ¿Qué dice la ciencia sobre cuándo se escribió esos evangelios? Y eso no nos preguntamos los que leen, o un poquito a veces leemos la Biblia. Otros estudian más y citan las Biblias, las fuentes, pero no se preguntan cuándo, quién, dónde, cómo se escribió ese texto. Especialmente el Nuevo Testamento y también, por supuesto, el Viejo Testamento. ¿Quiénes escribieron cuándo, dónde? Y para eso nos debemos basar en la ciencia histórica, en la investigación histórica. Porque lo que hace la historia es comprobar fuentes desde diferentes perspectivas, diferentes autores, ¿ya? Entonces, ya, bueno, se escribió la Biblia, o la Biblia católica, la Biblia cristiana, pero ¿cuándo se escribió el Antiguo Testamento? ¿Cuándo se escribió el Nuevo Testamento? Los evangelios, ¿cuándo se escribieron? ¿En qué contexto? ¿Qué sucedió política, físicamente en esa época? ¿Ya? Lo mismo, en el siglo XX, mediados del siglo XX, cada vez se han encontrado libros bíblicos nuevos, o no solamente nuevos, son libros y evangelios de hace mucho tiempo, inclusive algunos quizás puedan ser más antiguos que los evangelios bíblicos que sabemos, los clásicos que sabemos. Ahora se han encontrado los evangelios de María Magdalena, los evangelios de Tomás, otros evangelios que fueron descartados en alguna época de la historia del Imperio Romano. Entonces, ¿por qué lo descartaron esos libros? ¿Por qué nos ocultaron esos libros? ¿Por qué aparecieron a mediados del siglo XX descubiertos por ahí por unos campesinos, descubiertos en algunas cuevas, con pergaminos, los famosos evangelios gnósticos? ¿Ya? ¿Por qué se ocultó eso? Y solamente se nos dijo que había unos ciertos evangelios. Entonces, para los cristianos, para los católicos, es importante que conozcan el mundo del Imperio Romano, de los imperios también islámicos, ¿ya? La historia del Mediterráneo. La historia del Mediterráneo. Es importante conocer,
para comparar a ver qué dicen los que vivieron en esa época respecto a cómo se creó la Biblia. ¿Ya? Entonces, a los que no han ido a la universidad, sí les pido estudiar historia europea, historia occidental, la historia del Imperio Romano, sí les pido que investiguen eso, no solamente la Biblia. Y a los que han ido a las universidades y les han dicho también que solamente la ciencia y la filosofía surgen en Grecia, pues estudien un poquito más. A esos famosos académicos que siguen repitiendo eso en las universidades, que la psicología, la ciencia surgió en Grecia. Se nota que no saben historia. Se nota que no saben historia. Siguen repitiendo eso en las universidades. Estos famosos pseudocientíficos de las universidades y los docentes de las universidades. No todos, pero sí una gran parte. Entonces, aprendan historia científica. Aprendan historia de Egipto. Aprendan historia pre-inca, pre-maya. Aprendan historia para que no anden repitiendo que la filosofía y la ciencia surgió en Grecia. Me compadezco de estos profesores. Yo sé que es por ignorancia, que a pesar de que están en las universidades siguen repitiendo eso. Es por ignorancia, porque no saben historia. ¿Ya? Entonces, por eso es importantísimo la investigación histórica. Los que dicen que la psicología surgió con Freud y en el siglo XIX, por Dios, por favor, estudien historia. Los que siguen repitiendo que la psicología surgió en fines del siglo XIX con Freud y con los alemanes en el siglo XIX. Por favor, por favor. Y también los que siguen repitiendo que nació la psicología en el mundo griego. Por favor, señores, profesores de psicología, de las facultades de psicología, por favor, estudien historia para que no anden diciendo esas cosas. Posiblemente la historia de la psicología surgió con el planeta Tierra, incluso hasta más atrás. Por eso les invito a mi conferencia sobre metapsicología. Ahí concretamente profundizo la historia un poquito de la psicología. Les invito a mi conferencia sobre metapsicología, para que no anden repitiendo los profesores de psicología que la psicología surgió en Grecia, que la psicología surgió en Alemania en el siglo XIX o en la Grecia de hace 500 antes del 500 antes de Cristo o del 1500 antes de Cristo. No anden repitiendo eso, por favor. No vendan falsas ideas a sus estudiantes. Investiguen un poquito más, por Dios, esos profesores de psicología. Vean mi conferencia sobre metapsicología. No anden diciendo que la psicología surgió con Freud. O sea, los asiáticos no han leído el Tao Te Ching, ¿ya? Los aportes de los egipcios antes del 2000 antes de Cristo o del 4000 antes de Cristo, no han leído la cultura egipcia, el desarrollo de la cultura egipcia, y decir que la psicología surgió con Freud, o sea, están en otro patín, pues. Están en otro patín esos profesores que siguen repitiendo esas barbaridades, diría yo. Entonces, aprendan historia, profesores de psicología, por favor, para que no anden menospreciando a los profesores que decimos que la psicología surgió quizás con el Big Bang. Por favor, por favor, no sigan mintiendo que la psicología surgió con Freud y con los alemanes del siglo XIX o con los griegos del 500 o del 2000 antes de Cristo. Por favor, estudiemos historia. Profesores, o sea, profesores que sigan repitiendo eso en las universidades, o que la física surgió en la Revolución Científica Europea y siguen repitiendo los físicos esto de aquí. Por Dios, estudiemos un poquito más. ¿Ya? Entonces, eso es importante dentro de la investigación histórica. Ya vimos un poquito lo que es los aportes de Stephen Hawking. Tengo un poco leído Breve Historia del Tiempo, pero es un libro bastante complicado. Ojalá en algún momento termine de leer lo que es La Breve Historia del Tiempo. Y aquí hay otro libro que he puesto, pero no lo he leído, pero solamente para que investiguen más, incentivarles a que investiguen sobre el Big Bang y el origen del universo y de la vida. ¿Ya? ¿Cuáles son los métodos de la investigación histórica? Y a esto he dicho en otras conferencias. Como cualquier ciencia,
como cualquier ciencia, ¿sí? Sea la física, la biología, la química, la historia también tiene sus propios métodos. Y otra cosa que hay en las universidades, estos sesgos, digamos así, estos, por Dios, másters, PhDs, les he escuchado diciendo que la ciencia es igual a matemáticas o a experimentación. O sea, estudien historia, por favor. Estudien historia. La ciencia no solamente es el método experimental y el método matemático y los métodos matemáticos o las matemáticas. Por supuesto, son elementos importantes de la ciencia, la perspectiva experimental y las matemáticas. Son fundamentales. Yo no soy un matemático, más bien me gustan mucho las matemáticas. Era un buen matemático y me gustaban mucho las matemáticas por allá hasta desde niño hasta mis 20 años aproximadamente. Me gustaron muchísimo las matemáticas y era bueno en matemáticas. Ojalá algún rato pueda retomar el tema de las matemáticas porque las matemáticas son fundamentales. Son fundamentales. Yo era muy bueno para matemáticas. Siempre tenía mis 20 sobre 20 en matemáticas. Sin embargo, como uno ya no está en la práctica, y además las matemáticas también tienen sus propias especialidades. A mí sí me gusta un poquito la estadística y después sí tuve yo estadística tanto en la universidad como en los posgrados, tuve yo matemáticas, estadísticas principalmente para manejar presupuestos, para manejar ciertas estadísticas, encuestas y está bien. Yo digo que las matemáticas son una rama muy importante, pero para los que no estamos en el día a día con las matemáticas y sobre todo con las matemáticas avanzadas, ya después del colegio, porque digamos, todavía uno mantiene las matemáticas hasta lo que aprendió, hasta colegio, hasta la básica, hasta el bachillerato, todavía uno tiene y es necesario las matemáticas desde esa perspectiva, pero lo que es ya las matemáticas avanzadas, ya lo que son cálculos a nivel incluso de sistemas informáticos, pues es otra cosa. Entonces, evidentemente reconozco que las matemáticas son muy importantes para la ciencia y para la historia. Sin embargo, no es el único método histórico. ¿Ya? Eso es lo que yo cuestiono. Hay gente que piensa que ciencia es igual a matemáticas, a números, a cálculos, a estadísticas. Esa es una pequeña parte de lo que es la ciencia. La ciencia tiene dos métodos, ¿sí? Y por eso les invito yo a mi conferencia Metodología de la Investigación y ¿qué es la investigación científica? Son dos conferencias que les invito. Metodología de la Investigación, que es una conferencia, y también otra conferencia, ¿qué es la investigación científica? En estas dos conferencias y en otras también, aclaro que la ciencia tiene dos métodos. Ojo, la ciencia tiene dos métodos o dos macrométodos. Tiene muchos, pero principalmente podemos clasificarlos en dos métodos. El método cualitativo y el método cuantitativo. Y la historia, la investigación histórica tiene que basarse en los dos métodos, que son, los dos son importantes. ¿Ya? Tienen que ir de la mano y tienen que estar ligados el uno con el otro, para así hablar de ciencia. Si yo hablo solamente desde ciencia, desde la perspectiva cualitativa, es una parte, pero yo quito la parte cuantitativa, el método cuantitativo. Lo mismo, si yo hablo de método cuantitativo y reniego de la parte cualitativa, me estoy olvidando de esa otra parte de la ciencia. Entonces, y de la investigación histórica, por supuesto. Entonces, la ciencia tiene que ir de las dos manos, de los dos métodos. Tienen que ser complementarios estos dos métodos, la parte cualitativa y la parte cuantitativa, el método de investigación cualitativa y el método de investigación cuantitativa. Los dos tienen que estar basados. Entonces, los físicos tienen que saber de métodos cualitativos, ¿sí? Los químicos tienen que saber sobre métodos cualitativos, que es importantísimo el tema cualitativo. Los químicos, los físicos, los biólogos, los ingenieros eléctricos, los ingenieros electrónicos, los ingenieros en sistemas, tienen que saber métodos de tipo cualitativo. Tienen que saber. Quizás no es su fuerte, pero tienen que saber. Y, por ejemplo, los psicólogos, antropólogos, psicólogos, antropólogos, trabajadores sociales, tienen que saber de matemáticas y de estadística.
evidentemente, si quieren equilibrar un poquito más. Tienen que saber, o tenemos que saber, los psicólogos, los antropólogos, trabajadores sociales, pedagogos, tienen que saber, los filósofos tienen que saber sobre matemáticas, sobre estadísticas, sobre matemáticas, sobre cálculos. Tienen y tenemos que saber. Quizás no seamos tan especialistas como los químicos, como los ingenieros civiles, como los ingenieros informáticos, como los economistas. Quizás no seamos expertos en matemáticas, los psicólogos, los antropólogos y los trabajadores sociales, pero tenemos que saber. Y lo mismo, los economistas, los ingenieros, tanto civiles, eléctricos, electrónicos, tienen que saber el método cualitativo. ¿Sí? Para podernos equilibrar un poquito más. Yo soy más especialista, ¿sí? Yo soy un poquito más especialista dentro del método cualitativo. Más del 70-80% yo soy especialista en métodos cualitativos. Entonces yo tengo que compensar un poquito más, retomar un poquito las matemáticas, que sí me gustan las matemáticas, pero como no estoy en la práctica, quisiera hacer poquito a poco cursos de matemáticas, ¿ya? Porque es importante. Tanto en las encuestas, en los test, en los laboratorios, en los métodos experimentales, necesitamos matemáticas. Entonces, los psicólogos y los antropólogos, los comunicadores sociales, los pedagogos, necesitamos matemáticas para equilibrar un poquito, para que sea un poco, tratar de llegar a ese 50%, 50%, 50% del método cualitativo y 50% del método cuantitativo. Entonces, tratar de equilibrar. Entonces, la mayor parte de psicólogos, de antropólogos, de trabajadores sociales y de pedagogos, nos hace falta equilibrar y tener un poquito más desarrollado la parte cuantitativa matemática, experimental. Y a los ingenieros civiles, economistas, todos los demás ingenieros químicos, informáticos, electrónicos, etcétera, bioquímicos, médicos, necesitan desarrollar el método o los métodos de investigación cualitativa. Necesitan ser más cualitivistas. Ya, ahora, entonces ahí vamos a tener un mejor equilibrio. De pronto hay gente que es demasiadamente solo matemática y tiene desarrollado más del 90% solamente en el método cuantitativo y matemático, y solamente tiene un 5 o 10% en el método cualitativo. Pues eso, chuta, es un desequilibrio. De pronto son necesarios. Hay algunas ciencias que necesitan eso. Se especializan más en el método cuantitativo. Así como vemos otros, y en mi caso, yo más del 70-80% soy más cualitativista. ¿Sí? Soy más especialista yo en la investigación cualitativa. Entonces, por eso es que yo tengo que tratar de equilibrar para que sea un poquito menos lo cualitativo y sea un poquito más lo cuantitativo. Ahí podré llegar, qué sé yo, un 60, que tenga 55, 60% que tenga de método cualitativo y un, qué sé yo, 35, 30% de método cuantitativo, pues me va a ayudar mucho. Tratar de equilibrar. No siempre como equilibrar, pero tratar. Pero hay que decir que la ciencia y la investigación histórica tienen estos dos métodos. Los historiadores también tienen que manejar estos dos métodos, el cualitativo y el cuantitativo. Dentro del cualitativo yo tengo conferencias y también hay otras conferencias de otros canales y de otros libros, los multilemas. ¿Por qué es importante un multilema dentro del método cualitativo? Y tengo yo una conferencia sobre eso. Porque es importante la etnografía dentro del método cualitativo, la comunicación dentro del método cualitativo, o la lingüística, ¿sí? El estudio del lenguaje también dentro del método cualitativo, las letras, las palabras, los discursos, verbal, la expresión corporal, todo eso analiza el método cualitativo. Las entrevistas, la entrevista es muy importante. La encuesta de tipo cualitativo. La encuesta tradicionalmente ha sido más cuantitativa, pero también hay un tipo de encuesta que es cualitativo. ¿Ya? Entonces también las encuestas mirarlas desde el punto de vista cualitativo. La observación. La observación puede ser numérica, pero también puede ser comunicacional. ¿Ya? Entonces, la observación de tipo cualitativo. El lenguaje, ya lo mencioné, la lingüística es importante dentro del método cualitativo. ¿Ya?
La semántica, ¿sí? La semántica dentro del método cualitativo es importantísimo. Ahora se está hablando incluso del Big Data frente al Big Data. O sea, bueno, yo les voy a pronunciar en español. Big Data, digamos, perdón, en inglés. Big Data. Yo no sé mucho inglés, pero bueno, se habla de Big Data o Big Data en español. En español, Big Data, ¿ya? Entonces, es tan importante los datos cualitativos, no solamente el Big Data, que es los datos cuantitativos, numéricos. Entonces, el TIC Date, hay una página de antropología 2.0, ahí pongan en Google, en Doctor Google pongan TIC Date y antropología 2.0 y les va a salir unos artículos sobre qué es el TIC Date o el TIC Data y cómo esto se complementa con el Big Data. Entonces, TIC Date o TIC Data y Big Date o Big Data tienen que estar complementados para las ciencias tecnológicas, informáticas, los sistemas, los softwares, la inteligencia artificial. Entonces, para que haya un buen desarrollo de la inteligencia artificial, de los sistemas informáticos, de los softwares, tiene que estar complementado el TIC Date con el Big Date. Tienen que estar complementados. Y esto, dentro de la historia, es importante, porque la historia tiene que utilizar tanto el TIC Date como el Big Date en una perspectiva complementaria. Y muchísimas otras y muchísimas técnicas, instrumentos de investigación de tipo cualitativo. Solo he mencionado las principales, los multilemas, la etnografía, la comunicación, las entrevistas, las encuestas cualitativas, las observaciones cualitativas, el lenguaje y la lingüística y el TIC Date. Pero hay muchísimos más, por eso les pongo ahí, etcétera. El método de investigación cuantitativa, pues evidentemente que es importante dentro de la historia. Los métodos experimentales, ¿sí? Hacer experiencia de la historia. O sea, no puedo hacer historia solamente sentado en un escritorio o en un museo. No puedo hacer historia solamente sentado ahí. Tengo que ir a buscar y experimentar lo que es la historia viva que hay en una ciudad, en un pueblo, en el planeta, en un continente, etcétera. Entonces, el historiador no puede solamente estar sentado en las bibliotecas y en los museos, que es su campo o su laboratorio, el laboratorio principal de los historiadores, por supuesto, que son los centros de documentación, las bibliotecas o las videotecas, el mismo Internet, ¿ya? Los museos son espacios y laboratorios claves del historiador o tradicionales del historiador. Ahí se desempeña el historiador. ¿Sí? En el Internet, en los museos, en las bibliotecas, en los centros de documentación, en las videotecas o en las audiotecas o en los centros de documentación, pero también el historiador tiene que salir a experimentar. Y a esos experimentos tiene que ir a las comunidades a hacer historia. A los parques tiene que ir a hacer historia, a las plazas, a los mercados tiene que hacer historia, tiene que conversar con la gente para hacer historia. Pero además no solamente experimentar la historia viva y tener conciencia de la historia, sino que también tiene que aplicar el método experimental, tiene que ir a las calles, tiene que ir a las comunidades, tiene que ir, etcétera, tiene que experimentar. Y sus laboratorios no solamente tienen que ser los libros, los museos, tienen que ser también los parques, las plazas, las calles, otros países. Tiene que ser su laboratorio, un bosque puede ser el laboratorio de un historiador, un bosque, un jardín botánico, la selva puede ser el laboratorio de un historiador. ¿Ya? Unas cuevas, las cavernas, tienen que ser los laboratorios de los historiadores. Una familia tiene que ser la historia de la familia, la historia genealógica. Estás atento a lo que dice la familia para saber, ese tiene que ser los laboratorios de los historiadores. Y también los historiadores tienen que saber matemáticas, estadística, hacer encuestas para conocer sobre la historia. Pues preguntarle a la gente con una encuesta, por ejemplo, si conoce más de la historia del planeta, la historia del universo,
la historia del hombre o la historia del Ecuador? ¿Cuál conoce más? Del 1 al 10, o en qué porcentajes. Hago una encuesta sobre historia. ¿Ya? Entonces, por eso necesitamos las matemáticas y las estadísticas también, los que hacemos historia, investigación histórica. Necesitamos investigar sobre test, la historia de los porcentajes sobre la personalidad, ¿sí? O la evolución histórica de los datos del índice de desarrollo humano en el Ecuador, en las diferentes provincias del Ecuador, cómo ha ido evolucionando el índice de desarrollo humano históricamente a través del tiempo. Y con gráficos, con números, con estadísticas, con matemáticas. ¿Cómo ha evolucionado el coeficiente de Gini en América Latina y en el mundo a lo largo de la historia? ¿Cómo se ha ido modificando el coeficiente de Gini? Entonces, todo eso es importante para la investigación histórica desde una perspectiva numérica, cuantitativa. La huella ecológica, cómo ha ido evolucionando a lo largo de la historia los datos de huella ecológica y las variables de la huella ecológica en los datos, ¿ya? Por país, desglosados, etc. Históricamente, analizar los datos de la huella ecológica, del índice de desarrollo humano, del índice de producto bruto, perdón, del Producto Interno Bruto, de los índices de felicidad interna bruta, los índices de empleo, desempleo y subempleo, cómo ha ido evolucionando en los últimos 20, 40, 50 años, o en los últimos meses, en los últimos días, cómo está la situación del empleo, del desempleo y de la subempleo, históricamente, esos datos. El índice de felicidad interna bruta, cómo ha ido evolucionando desde que se inventó ese índice en los diferentes países, cómo ha ido evolucionando en el Azuay, en Guayas, en Esmeraldas, ese índice de felicidad interna bruta, con datos históricos, de esos datos históricos, cómo han ido evolucionando. La evolución histórica de esos datos, de esos números, de esas variables, de esos factores, índice de desarrollo humano, felicidad interna bruta, etcétera, etcétera, tantas variables que existen. La salud mental, cómo ha ido evolucionando en los últimos 80 años en el Ecuador desde un punto de vista estadístico. Ahora que estamos en el COVID, que es un tema tremendo realmente. ¿Sí? ¿Cómo han evolucionado los índices de las diferentes epidemias en la historia? ¿Cuáles son los datos de muertes, de fallecimientos en otras epidemias? Y cómo eso ha ido evolucionando. Todo eso es importante para el historiador conocer también, especializarse también en matemáticas para analizar los datos de estas variables. Muy importante para la investigación histórica, conocer los métodos de investigación cuantitativa, la estadística, el Big Data. ¿Sí? Busquen lo que es el Big Data. Yo les invito, hay conferencias enteras en el Internet sobre Big Data o Big Data. Los datos masivos del Internet y la inteligencia artificial. Importantísimo el Big Data para la historia. Desde hace 20 años, ¿qué ha pasado con los índices de consumo de YouTube, de Facebook, de Twitter, de Google, de la Wikipedia? ¿Qué ha pasado con los datos sobre eso desde una perspectiva histórica? Entonces, por eso es importante el Big Data para la investigación desde una mirada histórica. ¿Ya? Los histogramas cuantitativos. Tener histogramas cuantitativos. Bueno, entonces eso es lo importante de los dos métodos históricos dentro de la investigación histórica. Y bueno, aquí está también unos ciertos datos, pero también gráficos. Aquí está, este gráfico tiene una parte cualitativa y una parte cuantitativa. ¿Sí? La evolución desde el Australopithecus y de los homínidos y desde el género Homo, que tenemos un mismo tronco común, tanto el grupo Homo, donde estamos acá nosotros, el grupo Homo,
que surgió hace 4.5, perdón, hace 200 a 250.000 años, pero también tenemos el grupo de Australopithecus, diferentes tipos de Australopithecus que surgieron hace algunos dicen 4.5 millones de años, otros dicen un poquito más, otros dicen un poquito menos, pero el grupo de Australopithecus está aproximadamente por ahí. ¿Ya? A veces no son datos tan exactos, pero ya son referenciales sobre cuándo surgieron el género Homo o el grupo Homo, el grupo de los Australopithecus, los grupos de Ardipithecus, los grupos de Palanthropos, ¿sí? ¿Cómo se dio este árbol y esas conexiones evolutivas de los homínidos, que nosotros somos también parte de los homínidos? Entonces, ¿cómo se dio este desarrollo? Dibujado, la parte cualitativa, y también acá tenemos una parte cuantitativa, que es hoy, ¿sí? Desde el pasado hasta la actualidad, desde abajo hacia arriba, desde el pasado hacia la actualidad, desde hace 6 millones de años, 5 millones, MA significa millones de años. Entonces, aquí está muy representado lo cualitativo con lo cuantitativo. Desde el pasado de la evolución de los homínidos, desde hace 6 millones de años aproximadamente, 5 millones de años, 4 millones de años, 3 millones de años, 2 millones de años, 1 millón de años. Desde el pasado, desde abajo hacia arriba, y esto graficado, como está aquí, cualitativamente, cómo se ha ido dando esos procesos de evolución que no son necesarios. O sea, aquí está una parte lineal, pero no siempre ha sido lineal, sino también con ramificaciones. Desde una perspectiva sistémica, la evolución de los homínidos. Desde hace 6 millones de años hasta hace 1 millón de años y hasta el ser humano que son más o menos el Homo sapiens, como les decía, entre 200.000 y 300.000, 250.000 miles de años. Por eso es importante el método cuantitativo y cualitativo. ¿Ya? Entonces, ahora para ir finalizando, bueno, no sé si finalizando, pero tenemos un poco tiempo, no más de 20 minutos, hasta menos, para ir reflexionando sobre algunas conferencias que yo les invito para que conozcan más la importancia de la investigación histórica y la investigación científica. ¿Ya? Conferencias sobre investigación científica, sobre investigación histórica. Les invito a mis conferencias en YouTube sobre qué es la investigación científica. ¿Ya? Otra, metodología de la investigación. Otra, la técnica biográfica o la historia de vida. Otra sobre genealogía, ¿sí? La investigación desde la perspectiva genealógica con la psicología, cómo se complementan interdisciplinariamente la psicogenealogía o la genealogía psicológica, ¿ya? Tengo esta conferencia que se denomina y titula Psicología y Genealogía. Otro sobre análisis documental, otro la entrevista técnica de investigación, otro sobre multilemas, otra sobre sociogramas, otra que tengo ¿qué son los estudios sociales? Otra conferencia, ¿qué son las ciencias naturales? Y otra sobre gualaceología, que es el estudio de Gualaceo, del cantón Gualaceo, donde estoy ubicado, cómo ir generando una ciencia que estudie la gualaceología desde la historia, desde la ciencia, desde las diferentes disciplinas. Entonces, estas son algunas de las conferencias sobre investigación científica que pueden aportar a la investigación histórica. Bueno, ya les había recomendado este museo de esqueletología que habla sobre la historia de los huesos, este museo en la ciudad de Cuenca de Juan Pablo Martínez, y que también tenemos una entrevista con Juan Pablo Martínez, este biólogo. Les invito a la entrevista con él en mi canal en YouTube. Ahí hablamos mucho de historia, hablamos de la cultura cañari, de biología, de esqueletología, de evolución, etc. ¿Ya? También tengo otras conferencias de investigación científica histórica o de investigación histórica sobre el padre. Estas de aquí son más de tipo biográfico, ¿ya? Una de las ramas de la historia es la biografía. Entonces, estas conferencias que he hecho es sobre biografía de algunos personajes internacionales y nacionales en el Ecuador. Como por ejemplo, tengo la biografía de José María Vargas, ¿sí? Es
Padre José María Vargas, biografía de un historiador. Tengo otra conferencia sobre el padre Federico González Suárez, biografía de un historiador. Tengo una biografía sobre Alberto Spencer, futbolista dentro del campo de los deportes. Tengo también sobre Carl Gustav Jung, un psiquiatra y psicólogo, que hablo sobre su vida y obra en una conferencia, ¿ya? Dentro del campo ya de la psicología. También tengo otro sobre Carl Gustav Jung que se llama Psicología Carl Gustav Jung. Otra, Psicología Jacob Leví Moreno, Psicología Friedrich Skinner, Psicología Eric Fromm, Psicología Esther Vilar, Psicología Alejandro Jodorowsky, otra sobre Psicología Kurt Lewin, Psicología Carl Rogers, Psicología Sigmund Freud, Psicología Fritz Perls. Son conferencias más relacionadas con las biografías de estos personajes y con la historia de sus obras, digamos así, cómo se han ido desarrollando biográficamente y sus obras, sus vidas y sus obras, ya de todos estos personajes. Entonces les invito a mi canal en YouTube, como Elvis Orellana Espinosa, a revisar las conferencias que tengo sobre la biografía de estos personajes. Y tengo otras más, pero bueno, son esas principalmente. Y bueno, aquí está un gráfico que lo he puesto ahí simplemente para que ustedes conozcan. En el lado izquierdo ustedes tienen el Museo del Megaterio en la provincia de Santa Elena, de la Universidad de la Península de Santa Elena. Ahí pueden conocer ustedes sobre la historia evolutiva de la megafauna, que es el Museo Paleontológico del Megaterio, Museo Paleontológico del Megaterio, acá en el Ecuador, en la Universidad Estatal de la Península de Santa Elena, en la provincia de Santa Elena, que desde hace unos 15 años más o menos se descubrió fósiles, huesos, registros sobre el megaterio, este animal que existió prácticamente en la prehistoria, ¿ya? Este animal prehistórico que es el megaterio. Entonces, les invito yo también a conocer un poquito más, ya sea físicamente, cuando ustedes se trasladen a Santa Elena, si es que se van a Salinas, pasen por el Museo del Megaterio. No es que me están cancelando, pero ni pagando la publicidad, pero a lo menos como a mí me gustan estos temas, lo he colocado aquí. Y lo otro es Chopchi, que es en Cantón Sixic de la actualidad, cuáles son los primeros registros del Ecuador en lo que es la arqueología y la paleontología, bueno, la arqueología principalmente. Habrá que investigar mucho más la paleontología de Chopchi, pero hay registros arqueológicos. La arqueología y la antropología, perdón, y la antropología, la historia y la paleontología son elementos importantes para investigar a Chopchi. Necesitamos generar más científicos que investiguen sobre la historia de Chopchi, desde el punto de vista biológico, genético, de la datación, paleontológico, arqueológico, antropológico, etc. Entonces se necesita investigar. Esto queda a una hora o más o menos unos 50 kilómetros de Cuenca, pasando por Gualaceo, Chordelej, y llegan a Chopchi en el cantón Sixic. Entonces, cuando vengan por acá, por Gualaceo, por Chordelej, por Sixic, visiten Chopchi y ahí necesitamos hacer más investigación sobre eso. ¿Ya? Porque es un lugar de hace aproximadamente 8.000 años antes de Cristo, el Chopchi. Son los sitios arqueológicos y los restos arqueológicos más antiguos del Ecuador, pero nos hace falta investigar. No hay investigación sobre Chopchi, necesitamos investigar. Ahí también hay un museo. Tenemos conferencias respecto a la historia de Gualaceo y a la historia en general. Tenemos Gualaceo, Historia y Memoria, una conferencia. Tenemos Gualaceo, Historia Prehispánica, desde hace 13.000 años antes de Cristo hasta el 1534 después de Cristo. Tenemos una conferencia Gualaceo, Historia Colonial, que va desde 1534 a 1830. Tenemos otra conferencia sobre Gualaceo, Historia Republicana, que va desde 1830 hasta 1950, y otro que se denomina Gualaceo, Historia Contemporánea, que va desde 1950 hasta el 2020 que estamos desarrollando esta conferencia. ¿Sí? Entonces, les invito a todas estas conferencias. Y también tengo una conferencia que se denomina Corrientes, entre paréntesis, escuelas psicológicas. Corrientes o escuelas psicológicas, tengo una conferencia sobre esto. Les invito porque ahí hago una perspectiva un tanto histórica
de lo que es la psicología y las escuelas psicológicas. Entonces, les invito a estas conferencias de investigación histórica que un poco he ido desarrollando y que lo he publicado. Y seguiremos transformando e investigando mucho más porque la ciencia justamente lo que hace y la investigación histórica y científica tiene que ir mejorando lo que va haciendo. Entonces, estas son conferencias que he hecho ahora en el 2020, pero ojalá después pueda seguir investigando en los próximos meses, años, podamos seguir investigando si tenemos vida, salud y ganas y pasión como la tenemos para seguir investigando sobre estos componentes de la historia de Gualaceo y de la psicología. Bueno, esto es un pequeño invitación a que hagan la historia de la expansión musulmana. Nosotros somos un país principalmente católico. América Latina, Hispanoamérica, Iberoamérica, somos principalmente un país católico, cristiano, pero yo sí les invito a investigar sobre la historia de otras religiones, de otros imperios, de otras culturas. Y, por ejemplo, acá están las fases de la expansión musulmana, que se da desde Mahoma en el año de 1530, 1570, más o menos hasta el 632. Son las épocas donde que se dice que vivió Mahoma. Digamos, como es como el Jesús, más o menos para los católicos, es Mahoma para los musulmanes, para los árabes, no para todos, pero sí para los musulmanes. No para todos los árabes, pero sí para los musulmanes. Entonces, Mahoma. Después, cómo se desarrolló este territorio por allá de la expansión musulmana, el califato ortodoxo, el califato omeya y el califato abasí. Desde el 570 tenemos hasta el 1252, donde que se desarrolla la expansión musulmana a lo largo del sur del Mediterráneo. Entonces, desde la península arábiga, pasando por el norte de África hasta llegar prácticamente a España y Portugal, se ha expandido el imperio de los musulmanes entre el 570 y el 1252 después de Cristo se desarrolló la expansión musulmana. Entonces, importante, la cultura musulmana realmente, más allá de los peros y contras que nos han vendido en los medios de comunicación, yo creo que conocer la historia de los musulmanes, de la expansión musulmana, del imperio de los musulmanes, del imperio islámico, yo creo que es impresionante. Y aquí tenemos, por ejemplo, la famosa álgebra, que para muchos no conocen. La portada de la famosa álgebra, escrita por un cubano, este libro de álgebra que utilizamos en las escuelas y colegios, o que utilizamos en los 90s, los años 2000, la portada de Al-Khwarizmi, que es un maestro, un sabio matemático, científico del musulmán, Al-Khwarizmi. Habrá que hacer la biografía de Al-Khwarizmi, que fue un científico importantísimo dentro de la expansión musulmana y que nos ha llegado a nosotros a través del álgebra de Baldor. Baldor es un autor o un profesor cubano, me parece, pero en la portada del libro de Baldor, de Cuba, está Al-Khwarizmi, que es este árabe que ustedes ven aquí, con su barba, con su vestimenta y su fondo de la cultura árabe. Entonces, les invito a investigar sobre Al-Khwarizmi, sobre este imperio y sobre la portada de este libro, que para muchos seguramente les causó bastantes problemas, pero a mí me gustaba mucho el álgebra. Y ahora quisiera investigar más sobre Al-Khwarizmi, este maestro matemático y científico del imperio musulmán. Y bueno, pues la arquitectura musulmana, a los arquitectos, a los artistas que conozcan este mundo de la arquitectura del imperio musulmán, del imperio islámico, es impresionante toda su arquitectura, su arte y su historia. Entonces hay que aproximarnos también a estas nuevas formas y nuevas culturas para entender. Especialmente los que se fanatizan demasiado con el pensamiento católico y conocer un poquito más sobre lo que es la historia rica de Bagdad, de todo el imperio musulmán, de la península arábiga, etc. Y del norte de África. ¿Ya? También les invito a alguna investigación histórica más en el sentido biográfico, ¿sí? De las biografías. Tengo
algunas entrevistas que tienen un fuerte componente de la historia y de la biografía. Les invito a mis entrevistas en mi canal en YouTube. Me buscan como Elvis Orellana Espinosa y ahí van a encontrar diferentes entrevistas sobre biografía. La biografía es parte de la historia y está también relacionada con la psicología. Hablamos con Pepe Granda, que es un futbolista, con Jimmy Bravo, un futbolista, Javier Guerrero, que es un músico con el cual hicimos un poco su biografía, pero sobre todo la historia del rock, y con Mario Bracero, que es un antropólogo, con Natalia García Freire, que es una escritora, con Edgar Ravesillas, que hablamos de la historia de la música de Gualaceo y de la SUAY, con Edison Preciado, que hablamos sobre la historia del fútbol, su trayectoria y su biografía, con Freddy Parra, que hablamos muchísimo de historia, especialmente de historia del Ecuador del siglo XIX, la biografía de Gabriel García Moreno, con Freddy Parra, estudiante de comunicación social, escritor, está siguiendo comunicación social en la Universidad Politécnica Salesiana, con Jessica Jaya, que es una estudiante de cine, de teatro, pero también ha escrito un libro sobre su historia de vida, sobre la historia de la migración, la historia de una niña y adolescente. Ha escrito un libro literario sobre su biografía, Jessica Jaya. Con Juan Pablo Martínez tenemos también una entrevista que hablamos de biología, de historia, de paleontología, etcétera, con Juan Pablo Martínez, biólogo cuencano. Con Fabián Serrano hablamos de la historia del fútbol de Gualaceo, desde los 70s hasta la actualidad, con Fabián Serrano, ingeniero civil de acá del Cantón Gualaceo. Con Isaac Jara, del Cantón Gualaceo, hablamos de la historia de la gastronomía y de las comidas de Gualaceo en el siglo XX. Con Isaac Jara hablamos sobre gastronomía y sobre historia de los alimentos, de las comidas, de los platos típicos del Cantón Gualaceo y de la SUAY. Con Omar Álvarez, un ingeniero eléctrico y educador pedagogo, también en este momento político, concejal de la ciudad de Cuenca. Hablamos con Omar Álvarez, hablamos sobre la historia del Tecniclub, la historia un poco del fútbol de los salesianos en la ciudad de Cuenca y en el Azuay. Hablamos con Omar Álvarez la historia del técnico salesiano, la historia del Tecniclub. Con Patricio Naranjo hablamos sobre su biografía y la historia de él como atleta dentro del campo del atletismo, del trail running, del deporte. Con Patricio Naranjo hablamos sobre la historia, su biografía dentro del campo del atletismo. Y también hablamos con Danilo León. Sí, con Danilo León hablamos sobre la historia del rap, la historia del graffiti, la historia de la cultura rapera, del hip hop. ¿Sí? Con Danilo León hablamos del hip hop, de la historia del hip hop en el mundo, de la música, del hip hop, de los grafitis, del rap, ¿sí? La historia del hip hop hablamos, y de la cultura del hip hop hablamos con Danilo León, personaje de acá del Cantón Gualaceo. Entonces, estos son algunos de las entrevistas que hemos desarrollado analizando lo que es la historia, la biografía y la genealogía del mundo, del Ecuador, de la SUAY. ¿Ya? Y aquí les invito, por ejemplo, habrá que Charles Darwin escribió su Historia Natural de la Evolución en nuestras Islas Galápagos. Hay una fundación denominada Charles Darwin en Galápagos, y con esta fundación ha investigado lo que es la historia natural, rescatando lo que es el pensamiento de este científico Charles Darwin del siglo XIX. Charles Darwin y la ciencia y la biología y la evolución, que investigó Charles Darwin en la paleontología de Galápagos. Él investigó y pues hay esta fundación científica, Charles Darwin, de acá, de este hermoso lugar de nuestro Ecuador, que es Galápagos. No tengo la oportunidad de conocer, pero algún momento conoceré físicamente o presencialmente. Lo que sí se conoce es los libros, estudiando el internet sobre Galápagos y Charles Darwin, pero ojalá en algún momento podamos conocer la Fundación Charles Darwin en Galápagos. Eso principalmente. Y bueno, otro libro que necesitamos más de este tipo de publicaciones: Investigaciones arqueológicas en Azuay y Morona, Santiago, del Instituto de Patrimonio Cultural,
que lo he colocado aquí también para incentivarles a seguir investigando sobre la arqueología de la Suay y de Morona, Santiago, que son dos provincias hermanas. Y con esto, amigos y amigas, estoy terminando. Les invito a mis redes sociales, principalmente a Facebook y a YouTube, ¿sí? Que son dos sitios donde que yo coloco estos videos, estas conferencias, estas charlas, las entrevistas, estas investigaciones. Lo desarrollamos en Facebook, lo colocamos en Facebook, en YouTube, en Twitter, en LinkedIn, en Blogger, en LinkedIn, y me pueden buscar en todas estas redes sociales como Elvis Orellana Espinosa. Y por supuesto a mi número de teléfono acá en el Ecuador, que es el 593-995-3842-75, es mi número y que está y consta, como ven en pantalla, el código 593, que es el código de acá del Ecuador. Y me pueden escribir a mi WhatsApp. Estoy siempre para recomendaciones, para asesorías sobre investigación histórica, sobre investigación científica, pero especialmente sobre investigación cualitativa. ¿Ya? Dentro de todas las ciencias, la investigación cualitativa tiene que ser importante, la investigación histórica es muy importante. Con esto prácticamente estamos terminando. Agradecer a las empresas que nos apoyan, que nos auspician, a las personas que nos auspician, a las personas que nos apoyan, como es Orellana Construcciones, esta empresa de ingeniería civil, de asesoramiento inmobiliario, también lo que es Trajes Orex, esta empresa de ropa, de calzado deportivo, de calzado de hombre, Trajes Orex, lo que es también el Montañés Pastelería y Cafetería, acá en el Cantón Gualaceo, de Vicente Encalada. Pueden entrar también a su Facebook como El Montañés Cafetería y Pastelería en el Cantón Gualaceo. También pueden conocer y visitar lo que es Bior Tecnología del ingeniero Javier Villa. Tenemos Bior Tecnología, les ofrece cámaras de seguridad, asesoramiento informático, asesoramiento en software, en hardware, y lo que es actualización y revisión de computadoras, etc. Entonces, les invito a que visiten el Facebook de todas estas empresas y también del arquitecto Nelson Muy en la ciudad de Ambato. Ustedes acá en el Ecuador pueden, él es un gualaceño que reside en Ambato, y también les recomiendo que visiten el Facebook y las redes sociales de Nelson Muy Cabrera, el arquitecto Nelson Muy Cabrera, y su empresa Muy y Asociados. Entonces, les invito, que son las empresas, las personas que nos auspician. Asimismo, si hay otras fundaciones, empresas, universidades, museos, centros de investigación, empresas y servicios con sus productos que quieran auspiciar, que quieran ser mencionados en estas conferencias, pues siempre estamos a las órdenes. Hay gente que nos auspicia, empresas que nos auspician, y cada vez buscamos más auspiciantes para continuar con estas investigaciones, con este canal en YouTube y con los videos y las entrevistas. Un saludo cordial, pasen bien. Su servidor, Elvis Orellana Espinosa.